Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Eric Ramos y esto es Cura Kids Dent. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, que es la atención dental en pacientes con algún tipo de discapacidad. Hay que entender que la discapacidad es una limitante, sin embargo no es sinónimo de falta de independencia. Es decir, una persona que tiene una discapacidad puede ser 100% independiente sin contar obviamente las limitantes que puede llegar a tener. Es decir, puede tener, se le puede hacer un poquito más complicado, pero no por esto tiene que ser imposible la independencia. Entonces hay que aclarar esto, porque muchas personas creen que porque una persona tiene una discapacidad ya está predispuesto a no poder ser independiente, y esto es un completo mito. La atención dental en pacientes con discapacidad viene mucho con la clasificación de una discapacidad. Como dijimos, es una limitante, pero hay una clasificación de discapacidades. Puede ser una discapacidad intelectual o psíquica, una discapacidad motora o una discapacidad sensorial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que cuando es motora tiene que ver con los limitantes en movimiento. Por ejemplo, pacientes que tienen una parálisis en la mitad de su cuerpo, que nosotros lo llamamos hemiplegia. También puede ser que tiene parálisis en las extremidades bajas, o sea que no puede caminar. Y todo esto obviamente tiene, ahí va de acuerdo con esto, la atención dental. Por ejemplo, un paciente que no puede mover las piernas y depende de una silla de ruedas, la atención dental es completamente normal. Es como si atendieras a un paciente, vamos a llamarlo normal, aunque quiero aclarar esto, ese término de normalidad es diferente para cada persona. Por ejemplo, para una persona con discapacidad lo normal es estar en una silla de ruedas. Para un paciente sano es andar caminando, ¿no? O sea, son normalidades diferentes y no por eso tienen que ser discriminadas. Por tanto, hago esta referencia para que ustedes me entiendan. Pero la atención es normal, lo podemos atender en la silla o podemos atenderlo en la unidad, obviamente ayudándonos de alguien para que nos ayude a mover al paciente y atenderlo perfectamente normal. La atención es exactamente la misma, y no hay ningún tipo de cambio. Ahora, vámonos con pacientes que también tienen discapacidad motora, pero ya están un poco más afectados, como un paciente con espina bífida, en la cual el paciente no puede estar en una misma posición mucho tiempo por molestia, y además puede tener problemas de movimiento. Entonces, estos pacientes hay que tratarlos con un poquito más de cuidado, citas rápidas. Sin embargo, la atención, volvemos a lo mismo, la mayoría de las veces es normal. Entonces, en esta parte de la discapacidad motora no tenemos tanto problema, es una atención exactamente igual. Sí se les pide que a veces los pacientes vayan acompañados de un cuidador para que nos apoye en el momento de trasladar a un paciente de un lado a otro, si es que lo requiere. Si el paciente, por ejemplo, no tiene movimiento en una pierna, por ejemplo, también parte de una discapacidad motora puede ser una amputación. O sea, que un paciente que no tiene una extremidad de su cuerpo por un accidente o porque nació sin él y tiene una prótesis, es un paciente completamente independiente que puede llegar sin cuidador, se coloca nada más con cuidado y podemos atenderlo normal. Ahora, un paciente con discapacidad sensorial. ¿Qué quiere decir sensorial? Que tiene afectado todo lo que viene siendo su comunicación externa en cuestión sensorial, que sería, por ejemplo, el oído, o la vista, ¿vale? Que son los principales. Cuando un paciente tiene una hipoacusia o en términos normales sordera, por así decirlo, estos pacientes nosotros tenemos que tener un cierto, se les pide que los pacientes vayan acompañados de un cuidador que conozca el lenguaje a señas. En este caso, por ejemplo, en Cura Kids Dent estamos aprendiendo el lenguaje a señas. Es un poco complicado, ya que hemos estado aprendiéndolo, pero todavía hay un poco de carencia, tanto como para que un paciente llegara y yo me pudiera comunicar con él. La verdad, les soy 100% honesto, aún no cuento con esa capacidad. Sin embargo, se les pide a los pacientes que tengan acompañados de un cuidador que pueda mantener una conversación en lenguaje de señas. Y la atención es completamente igual. Además de que los pacientes que tienen este problema, la mayoría de las veces saben leer
saben leer labios y bueno, a veces es fácil la comunicación. Nosotros en este caso aplicamos una técnica de manejo de conducta llamado mostrar, volver a mostrar y hacer. Es decir, les enseñamos, también le podemos decir el mostrar, tocar, hacer, que es enseñar lo que vamos a hacer, que lo toque y después hacerlo, para que baje los niveles de ansiedad y baje el nivel de preocupación del pequeño. La técnica, digamos, que normalmente se hace con todos los niños, es decir, mostrar, hacer. En este caso modificaríamos el decir por tocar, y esto podría ayudar a manejar la ansiedad de los pequeños. Ahora vámonos también con la otra parte, que sería discapacidad visual. Por ejemplo, un paciente que tiene una ceguera total, es decir, que no ve absolutamente nada. La atención en este caso sería decir, tocar, hacer. O sea, ya no se mostraría porque el paciente no lo puede ver, pero lo podemos decir, lo puede tocar y es momento de hacerlo. En esta ocasión nosotros sí contamos con ciertos anuncios o papelillos hechos en braille para que los pacientes puedan tener un poquito más de comunicación con nosotros en caso de que nosotros queramos mostrar algo o decir algo, aunque bueno, esto más lo utilizamos en pacientes que son mixtas, o sea que no pueden escuchar y tampoco pueden ver. Entonces, la atención dental en estos pacientes que no pueden ver y ni tampoco pueden escuchar es más solamente de tocar. Cuando los pacientes tocan las cosas es su manera de comunicarse al mundo y podemos utilizar esto, también podemos utilizar el olfato, siempre vamos a utilizar otros sentidos para poder trabajar con ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de atención no hay mayor problema. Ahora, la siguiente sería la intelectual o física. En este caso, lo que más llega al consultorio serían pacientes con TDA o trastorno de déficit de atención. También llegan pacientes con, bueno, se le conocía síndrome de Asperger, pero ahorita ya está clasificado como autismo puro. Entonces también pacientes autistas, pacientes con síndrome de Down. Son problemas intelectuales en los cuales sí se ve afectado un poquito el comportamiento del niño, tanto social como de retención, memoria y todo lo demás. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de pacientes, lo que hacemos es 100% manejo de conducta, conocer al niño. A veces que llevamos una sola cita para conocer al niño. Estamos ahí jugando con él, viendo qué le gusta, qué no le gusta, dónde podemos tocar, dónde no. Y una vez conocido al niño, lo pasamos a consulta y normalmente la atención es bastante favorable. Hay pacientes que tienen discapacidades psíquicas, que ya podríamos llamarlo bipolaridad, esquizofrenia, que sí es un poquito más complicada la atención. Por ejemplo, estos pacientes tienden a de repente tener escenas de pánico o de completo descontrol. Y a veces sí es necesaria, no siempre, pero a veces sí es necesaria la sedación o en su caso para una pronta atención la anestesia general, en la cual sometemos a quirófano a los pacientitos con anestesia general para poder trabajar todo en una sola cita, pero también es una posibilidad. Ahora, hemos tenido pacientes que vienen con una recomendación de doctor, vengo a que lo duerma porque este paciente es un poquito latoso y no se va a dejar. Y cuando nosotros llevamos a cabo el manejo de conducta, los pacientes se dejan atender perfecto. Atendemos pacientes con síndrome de Down, como les habíamos dicho, y todas estas discapacidades que hemos mencionado han llegado alguna vez a la consulta. Obviamente nosotros tenemos que conocer el síndrome, tenemos que conocer la discapacidad, tenemos que conocer las limitantes de los pequeños, hablando obviamente con los tutores, cuidadores, y con base en eso vamos avanzando en la atención dental. Todo es una posibilidad. Yo quiero dejar hoy en claro por qué hice este video, porque muchas veces los pacientes llegan y me preguntan como si estuvieran esperando una negativa, que si puedo atender a los pequeños que tienen estas discapacidades. La respuesta es la siguiente: la discapacidad es una situación que ha vivido y vivirá todavía por mucho tiempo mucha discriminación en la atención médica, en todos los rubros médicos, hablando de nutrición, psicología, médico general, odontología, etc. Ha tenido mucha discriminación porque muchos doctores no están capacitados para la atención de niños con necesidades especiales.
Hablamos como necesidades especiales para que ustedes me comprendan. Yo lo prefiero llamar niños con discapacidad. Hay mucho como un campo un poquito sin investigar, y a veces los papás esconden a los niños que tienen discapacidades. Quiero decirles algo a todos esos papás con mucho respeto. Ya no estamos en la edad de piedra. Los niños tienen todo el derecho de salir a conocer el mundo, a disfrutar las cosas de la vida, a no vivir la discriminación. Con mucho gusto en Curakids Dent les llevamos la atención a niños con discapacidad sin ningún problema. No tienen que preguntarme si lo hacemos. Vaya que lo hacemos y lo hacemos bien. Entonces no se preocupen, la atención dental en niños con discapacidad es una posibilidad y en Curakids Dent se puede hacer y se hace bien. Además de que los invito a que denuncien todo tipo de discriminación ante cualquier discapacidad, porque ya estuvo bueno de que la gente siga viviendo en esta época en la cual todo lo que no es igual sea diferente, sea malo, ¿no? Todo lo diferente puede ser normal y no hay ningún problema. Entonces es importante este mensaje para todos ustedes y espero que lo recuerden, lo apliquen, y si tú ves a una persona con discapacidad que necesita ayuda, ayúdalo. Si no la necesita, no te preocupes, no lo ayudes. No tienes que discriminarlo, no porque él no tenga una pierna o algo así, y no tienes que tratarse diferente. Es una persona completamente normal. Entonces yo quería hacer esta aclaración para que ustedes supieran más o menos cómo atendemos a los pacientes con algún tipo de discapacidad en el consultorio. Y bueno, pues que vayamos conociendo la forma de trabajo. Yo soy el doctor Eric Ramos y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el próxima entrega.